Bueno, Hugo, bueno, gracias por estar acá, ¿no? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en tema, debe ser duro el desarraigo familiar, digamos, entre lo reflexivo de irme para estar mejor y abandonar todo lo que tengo en mi vida, ¿no? Sí, justamente pensar viene de pesar, De de pesar. pesar de peso, de establecer balances y decisiones. Y cuando el cerebro está acorralado y no tiene las necesidades básicas para nutrirse a sí mismo, o nutrir con los que tienen empatía, la familia, no es una decisión muy compleja desde el sentido de decisión inmediata. Es el instinto, las decisiones más primitivas del ser humano te llevan a sobrevivir. Entonces, si me tengo que ir, me voy. En su momento el ser humano era nómade y no dudaba de trasladarse de un lugar al otro para sobrevivir. Evolucionamos y en algunos lugares evidentemente parece que al revés, que involucionamos, y eso lleva a que estas personas tengan que sufrir eso, que decir, tengo que seguir mi instinto de sobrevivir y dejo atrás todo lo relacionado a la empatía con mis seres queridos, que te produce una fuerte angustia y te puede llevar a la depresión absoluta. Bueno, se votaron las elecciones, el doctor Hugo Valderrama es máster en neurociencias y bueno, en la introducción, ¿qué pasa por la cabeza del votante hoy por hoy en la Argentina? Puede haber o sea, el voto, es una decisión individual o es una decisión que uno puede pensar en colectivo por más que a uno lo perjudique. Ambos, Ambos. ambos. Y los factores que nombró al principio del programa están todos involucrados. Para aclarar una cuestión inicial, yo puedo explicar, si el cerebro fuese una bicicleta, las partes de la bicicleta. Ahora, el camino por donde transcurre esa bicicleta son distintos. Entonces las conexiones neuronales que se van creando en un cerebro a partir de donde uno usa esa herramienta, esa bicicleta para andar, son distintas. Y a su vez ese camino en un momento puede estar con más piedras o menos piedras. Entonces las decisiones se van formando en una misma estructura básica y después cada ser humano, depende de lo vivido, tiene un componente particular. Ahora, si yo tengo una estructura básica y tengo comportamientos similares frente a determinadas situaciones de los seres humanos, puedo empezar a establecer relaciones. A ver, si nosotros suponemos o sabemos, digo suponer porque es... Bueno, hay una estadística, por ejemplo, la ansiedad en los últimos 20 años a nivel mundial y más en Argentina, el trastorno de ansiedad no para de aumentar. Trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, la persona que tiene la adrenalina elevada en su cerebro, casi continuamente y con picos, tiene una determinada forma de actuar y tomar decisiones que la que no la tiene. Cuando vos tenés la adrenalina elevada, el cerebro te prepara básicamente con lo que acaba de explicar este hombre que le pasó, o para atacar o para huir, y siempre con medidas a corto plazo, porque no tengo mucho margen. El cerebro lo primero que hace es sobrevivir. Entonces, cuando hay mucha adrenalina, tengo poco capacidad de análisis de lo histórico, de lo que pasó hace mucho tiempo para tomar una decisión, o la planificación a futuro. Es decir que sobre una nota que alguna vez has escrito, el argentino tiene un cerebro adolescente. ¿Qué Sí. quiere decir? ¿Que está pensando a corto plazo? Exactamente. Es Si eso decir, yo voto, por ejemplo, el voto del fin de semana pasado o el que viene. Sí. Yo voto al corto plazo, no voto al futuro del país. Generalizando. Sí. Lo difícil acá es establecer cuántas personas están bajo esa situación, que no es porque hayan nacido o que estén con menos condiciones, sino que las conexiones actuales y sus neurotransmisores actuales están ejecutando ese tipo de conducta. Hay que ver qué porcentaje para decir si es el país. A mí la sensación que me da, más esto justamente, esta estadística de trastorno de ansiedad, es que esto fue tan largo, esta ansiedad continua, que lleva una toma de decisiones a corto plazo continua, y por lo tanto el país en conjunto, como cerebros colectivos y unidos, no termina de generar una maduración que en el ser humano se da, por ejemplo, del paso de la adolescencia a la adultez. Cuando nosotros tenemos... cuando empezamos a hacernos adultos, ¿cómo te das cuenta? Porque si inclusive haces una resonancia funcional al nivel del lóbulo frontal, ves que empieza a generar conexiones cada vez más efectivas y termina de desarrollarse dependiendo del estímulo, más o menos entre los 20 y 30 años. Parece que Argentina, por el tipo de toma de decisiones que es corto plazo, con falta de control inhibitorio, el decir, me freno para una recompensa inmediata, intento tomar una decisión a largo plazo porque esto va a durar poco y después va a ser peor. Entonces, esa toma de decisiones generalmente corresponde a un adolescente. Entonces yo lo expreso y decir, sí, en conjunto
analizando estos últimos 70, 80 años, parece que el cerebro de del colectivo argentino es un adolescente. Ahora, se puede, tomando conceptos que estaba expresando recién, Sí. Trastorno de ansiedad generalizado, el cerebro actúa en función de sus necesidades con características primitivas. Cuando hay dificultades serias económicas, cuando no se come, cuando se hace difícil llevar el plato cotidiano, no solo a uno, sino a su grupo familiar, es decir, a lo que más quiere. ¿Qué capacidad hay de pensar en eso, de proyectar y decir, bueno, yo sé que estoy mal, tengo que estar mal, y mi voto va hacia una esperanza futura? Bien, perfecto. Por eso, de vuelta generalizando, ¿sí? Los estudios científicos generalmente toman muestras. No es que es individual y que yo sí o sí esto me tiene que pasar. Pero si vos generalizás y hay una persona que no tiene cubiertas necesidades básicas, lo primero que va a hacer buscar su cerebro es alimento, glucosa, seguridad. Lo primero que busca es eso. Entonces, esa persona tiene justificada de su biología que no pueda ver más allá de un tren que se le está por pegar, ¿sí? Que no pueda ver desde dónde venía el tren, cuánto hace tiempo que viene así y hasta dónde va a llegar. Eso es entendible porque le está por pegar. Ahora, acá la clave es los que no están en esa necesidad, los que no estamos en esa necesidad, ¿por qué también un grupo importante se vota a corto plazo o se selecciona? Colectivo. Y ahí está el tema, o sea, cuando ya tenés las necesidades básicas cubiertas, ¿qué tiene entonces? Además de necesidades básicas cubiertas, hay otras cosas que hay que cumplir para que el cerebro pueda planificar y proyectar. Y uno madure como individuo y como sociedad. Lo básico, por ejemplo, es qué educación, cómo se va formando ese cerebro. Si vos ese cerebro lo formás con una política cortoplacista durante años y que va grabando, eso se impregna, crea conexiones y se acostumbra. Hay un sector, por ejemplo, del cerebro que se llama avénula lateral. Y ojo, voy a ser reduccionista, pero para que se entienda. Cuando se hacen experimentos sobre cómo se identificó esta área que tiene que ver con las decisiones y la toma de decisiones y la desilusión, a una ratita le ponen en un laberinto un solo alimento recorriendo poquito. Y tres de esos mismos alimentos, 3 unidades, un poco más lejos. Y la rata va decidiendo, cuando ve que el recorrido es un poquito más largo, pero obtuve más alimento, valió la pena. Ahora, si yo le saco ese sector y le empiezo a educar diferente y le pongo más cerquita, empiezo a crear conexiones y toma decisiones diferentes. Y siempre va a buscar lo más cerca y el otro no se va a arriesgar a buscarlo. Entonces, y si le apago ese sector que se puede apagar en experimentos, directamente esa capacidad se anula. Inclusive la desilusión en sí misma es una forma de aprendizaje. El problema es cuando esa desilusión es continua, está muy cercano ese sector al sistema límbico y a la depresión. Ahora, hubo una pregunta. ¿Cómo juega esta decisión de votar a corto plazo, a lo inmediato, a lo que necesito, lo que decía Osvaldo, digamos, yo necesito para comer, para vestirme yo, con lo que puede ser un voto moral? A ver si se entiende la pregunta. Es decir, el roban pero hacen, pero yo voto porque voy a comer. O hay delincuentes que han sido aplaudidos por haber robado, ¿no? Es decir, ¿qué funciona en la cabeza entre lo que yo considero no ético, moral, porque ética es una cuestión muy individual, y lo que puede ser mi futuro el día de mañana si voto a tal o cual persona? Sí, justamente la ética. Y justo ese es el eje del debate que se viene a nivel nacional. Sí. También. Sí. Ojo. O por lo menos algunos dicen, sí, bueno, yo no estoy bien con el gobierno de Macri, pero yo no quiero volver al otro. Sí. Es decir, ¿cómo se relaciona digamos, este voto moral con la necesidad? Sí, a ver, son temas complejos, pero hay una cuestión básica. Primero, el ser humano en sí, como especie, y lo mismo pasa en muchísimas especies, generalizando, se puede formar siendo gente buena o mala, y el sistema de corrupción es parte de la antropología del ser humano. Eso es importante, está estudiado. O sea, el ser humano en sí tiene un porcentaje de corrupción que es o engaño o quito al otro para obtener más, justamente a corto plazo y sin empatía a beneficio propio, ¿sí? Dentro del ser humano siempre va a haber un porcentaje de eso. La clave está en el resto de la especie, cómo lucha en contra de eso,
para que se mantenga un equilibrio mínimo de corrupción y combatiéndola continuamente, porque a largo plazo la corrupción es más grave. La corrupción no solamente afecta al otro, inclusive afecta al propio corrupto. Llega un momento donde se acaban los recursos. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? A ver, Sí. es muy difícil mantener... O sea, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Absolutamente todo. Sí. Entonces, o sea, la corrupción hay que entenderla como un hecho, lamentablemente, para la especie humana, fisiológico. Por supuesto que fuimos evolucionando, no es que uno, bueno, como tenemos de esa característica, sí o sí la vamos a sufrir. No, justamente, nosotros vamos moldeando nuestro cerebro con educación y formación. La clave está acá, que uno entiende solamente por educación, por escolaridad e ingreso de material, lo cual es necesario. Lo que está faltando acá es la educación de los valores y puntos de anclaje. O sea, inclusive si a mí me encantaría que basta de militar partido y militemos valores. Eso es lo que haría falta, militar valores. O sea, empezar a formar cerebros con valores. Y primero desde el núcleo familiar. Lo que pasa es que cuando se va haciendo una rueda donde, que es lo que pasó en Argentina progresivamente, donde ya hay cerebros que no se formaron de esa manera y esos cerebros formaron a otros, y a su vez los puntos de anclaje se llama, que toma cuando... ¿Cómo se mantiene ese sistema corrupto, esos humanos que son corruptos? Con instituciones sólidas y castigo. Ojo que hay que entenderlo eso, porque está, vista la palabra, mal castigo. Como así hay recompensas para el cerebro, hay castigos para el cerebro. El propio cerebro te pone castigos. El propio cerebro te hace sufrir dudas. Lo que pasa es que si vos tenés... Es más, hay investigaciones así, por ejemplo. Bueno, pero se pone un grupo sí. que nunca corrompió. Lo resumo. Y sin darse cuenta, sí, como tipo trampa, hacen que corrumpan sin saberlo. Hacen una maniobra, son juegos muy simples. Y ven que ganan el doble y se llevan el doble a la casa. Y dicen, bueno, total nadie se dio cuenta. Y después el experimento sí se están dando cuenta los que observan. Y hay un gran porcentaje de esa gente que no era corrupta y empieza a corrompir. Entonces, una vez que se desata la recompensa a corto plazo de la corrupción y dejando la empatía y lo que sufre el otro lado, eso se retroalimenta. Entonces hay que frenarlo y tomar puntos de anclaje. Cuando el cerebro observa que hay un castigo y que no es una recompensa, sino que hay castigo sobre ese corrupto, se toman puntos de anclaje. En el próximo bloque vamos a estar hablando con dos docentes de economía, dos economistas, en donde también estas leyes económicas están, después me van a corregir a ver si me aprueban o no me aprueban en la materia Economía 4. La moneda mala desplaza a la moneda buena. Esto pasa hasta en la economía, esto de una moneda corrupta, si se puede hablar así. Pero quiero situarme otra vez en esto de el país futuro. Aquellos que piensan a futuro, uno diría en aquel país que no van a ver o que no van a vivir. En este contexto, no quiero exagerar, pero digo mundial del cortoplacismo, del consumismo, del todo hoy, de la inmediatez absoluta que va para los países emergentes como para los países desarrollados. ¿Cómo se puede estimular esto de militancia de valores? Probar un país, trabajar para un país, para una sociedad, para una familia que uno no va a gozar. Bien. Ahí lo acaba de decir. La educación de valores, la militancia de valores, empezando desde la propia familia hacia todas las instituciones. Los países nórdicos no es que nazcan con un cerebro menos corrupto o más corrupto, solamente que lo forman diferente. Cuando se habla de capital humano, es eso, es la formación no solamente en conocimiento, sino en formación de valores. Pero eso se crea en conexiones concretas, no es abstracto. El que nace en una familia corrupta y lo toma como norma, es muy probable que si no se le presenta un estímulo de castigo o algún punto de referencia, va a ser corrupto. ¿Y el castigo social hubo o no? Y depende de qué importancia le dé, que tiene que ver con la empatía. Porque, por ejemplo, uno puede decir, el castigo el castigo llegó al cerebro, por ejemplo, en el caso de los arrepentidos. Sí. Pero llegó porque los descubrieron, ¿o no? Claro, por eso. El arrepentimiento, también, eso es una cuestión muy primitiva, cognitiva. Cognitiva significa que tiene que ver con una función de capacidad mental. El arrepentimiento básico, ¿qué es? Me equivoqué y vuelvo a planificar. Y me arrepiento de haber tomado esa decisión. Ahora, esa decisión puede estar con una cuestión moral o no. Yo me pude haber arrepentido, no sé, de venir a este programa, supongamos, ¿sí? Pero no es una cuestión moral, me enojé por algo, me pasó algo, ¿sí? Y por otro lado,
es una cuestión más compleja cuando esa vuelta atrás tiene que ver con una cuestión de sistema límbico, de emociones y sentimientos y empatía, el lóbulo frontal, de que le hice daño al otro. En general, a ver, hasta las ratas pueden arrepentirse, las ratas pueden volver atrás y volver a planificar y decir, che, ¿por qué hice esto? Me arrepiento de haber hecho esto y vuelvo a planificar. El proceso cognitivo es el mismo. Acá la clave es qué relación tiene eso con la sensación de culpa y el sistema límbico, es decir, me está generando angustia porque tengo empatía y veo lo que dañé al otro. En general, por lo que yo veo, por supuesto que los arrepentidos, si hablamos del sistema de corrupción, de empresarios y lo que le dan del gobierno, lo que ha hecho, no, por supuesto, una cuestión totalmente estratégica. ¿Por qué? Porque ese sistema se va endureciendo, se van creando conexiones cada vez más fuertes y la empatía cada vez menor. Llega un momento que uno tiene una desproporción inclusive de distancias hacia el otro. Es como que yo estoy superior y el otro es inferior y el cerebro se pierde porque eso es continuo y se retroalimenta. Ahí es donde viene una cuestión de ya justamente cero empatía con el otro. Muchas veces eso es una mezcla de genética, como nació esa persona, y si eso se mezcla con un ambiente donde la corrupción no se castiga y encima parece que se premia con la viveza criolla, y bueno, estamos totalmente complicados. Gracias, gracias, muy amable, gracias, Gracias Hugo, a por haber ustedes. estado acá. Muchas gracias.